Listo, profesora. Gracias. Que el bicondicional supone la conmutatividad de una relación condicional, o sea, con la implicación. Implica, por tanto, que si P, entonces Q, y que si Q, entonces P. Entonces, bueno, primero vamos a tener la definición, que va a ser de la siguiente manera: P coimplicación Q, y luego vamos a tener lo siguiente. Ay, no sé por qué no escribe bien. P, entonces Q, y Q, entonces P. ¿De acuerdo? No sé qué le pasa a mi pluma, no quiere escribir. Pero bueno, espero que se note ahí la definición del condicional, ¿ok? Entonces supone la conmutatividad de una relación condicional, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, la definición, ¿ok? Cópienla, por favor, y en un momento más voy a poner otro ejercicio. A ver, ya está el ejercicio aquí. Voy a borrar la pantalla para que lo copie y lo realicemos. Tenemos P, entonces Q. P, entonces Q. Luego tenemos Q, entonces R. Q, entonces R. Y luego tendríamos P, coimplicación de R. ¿De acuerdo? Y tendríamos este argumento que sería hipotético, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, tenemos ahí las conectivas y vemos que en la conclusión está una coimplicación. En el paso 1 y 2 tenemos una implicación. Entonces, bueno, pues aplicamos el procedimiento. El paso número 1 es enumerar las proposiciones y reducir al absurdo la conclusión. Primero la tendríamos que definir, ¿de acuerdo? Entonces aquí le pondríamos definición de la coimplicación y la definiríamos a partir de de la regla que di, ¿no? Que acaban de anotar, que ustedes pues tienen a la mano, ¿no? Entonces pondría P, entonces R, y luego Q, entonces P. Perdón, Q, entonces, aquí me equivoqué. Sería R, entonces P.
Y entonces esto lo pondría entre paréntesis. Y entonces ahora sí, en el paso 4, ya reduciría al absurdo la conclusión. Le pondría entre corchetes y le pondría la negación. Ahí está. Sí se ve más o menos claro, ¿no? Porque fíjense que no sé, me está costando trabajo escribir con esta pluma. Como que no me la detecta la pantalla. Pero bueno, espero que sí se vea todo nítido, se vea todo claro. Sí, sí se Entonces, ve. pues bueno, ahora sí ya clasificamos las proposiciones, ¿no? Las vamos a clasificar. La primera es una implicación, es una proposición tipo beta. La segunda es una proposición, la tercera, o que en este caso sería la cuestión de la coimplicación, es una negación de, también es una proposición tipo beta. La sugerencia aquí es iniciar por el paso 4. Y ya después va a ser fácil utilizar el paso número 1 y el paso número 2. Entonces aplicamos la regla de la negación de la conjunción que nos dice que se ramifica y que el primer conjunto se niega y el segundo conjunto se niega. Entonces vamos a poner, no es cierto que P, entonces R, y luego vamos a poner, no es cierto que R, entonces P. ¿De acuerdo? Y volvemos a clasificar las proposiciones. Le vamos a poner que son proposiciones alfa, porque son negación de la implicación. Entonces aquí ponemos alfa y aquí también ponemos alfa. ¿Y qué hace las proposiciones del tipo alfa? Generan un tronco. El antecedente queda escrito tal como está, el consecuente se niega. Entonces vamos a poner P y abajo no es cierto que R. En este caso vamos a poner R y luego no es cierto que P. Entonces, bueno, ahí ya quedó aplicada la regla de las proposiciones alfa. Acá les voy a poner que ya las trabajé. Y entonces ahora me voy con el paso 1 y con el paso número 2. Voy a trabajar con el paso número, fíjense, válido, ¿verdad? Y no me ha cerrado ningún esto. Me va a sobrar un paso. ¿Ya se fijaron que va a sobrar un paso? Va a sobrar el paso 2, según veo, ¿no? Sí, va a sobrar R, ¿no? Aunque bueno, ya aquí en este trabajo estoy viendo que las proposiciones sí son contradictorias, ¿no? P y negación de P, no R y R, ¿de acuerdo? Pero a ver, vamos a Sí. trabajar el paso 1. Con el paso 1, tanto en la rama 1 como en la rama 2, podríamos cerrar el árbol. No, ahora vamos a intentarlo. Aquí vamos a trabajar con el paso número 1, ¿no? En la rama 1. Es una implicación. Y entonces es una proposición tipo beta, me dice que ramifica. Vamos a abrir las ramas.
¿no? El antecedente, que estamos trabajando con el paso 1, queda negado, como no es cierto que P, y luego quedaría el consecuente afirmado, Q. ¿De acuerdo? Acá ya me cierra con el paso que sería 5, 6, 7, aquí 8. Y me queda abierta la rama de Q, ¿de acuerdo? Ahora voy a trabajar con el paso número 2. Y voy a abrir la rama. El paso 2 es también una implicación. El antecedente queda como no Q. Y luego tenemos el consecuente queda como R afirmada. Esta R ya me cierra con con el paso 6. Y Q y no Q sí cierra. ¿Ya vieron que sí cerró? Yo pensé que iba a sobrar. Pero aquí está Q y aquí está no Q. ¿Cómo vieron? Entonces todas las proposiciones tienen su forma contradictoria. No P tiene como la proposición P. R, aquí es con 7. R tiene la proposición contradictoria no R y Q tiene la proposición contradictoria no Q. ¿De acuerdo? Yo pensé que no iba a cerrar Q. ¿Cómo vieron? Aquí el punto es utilizar la definición, ¿no? Se define y ya luego se trabaja como con el procedimiento que habíamos conocido. Una característica de los árboles y en general de los ejercicios que llevan coimplicación, que de repente salen muy largos, ¿no? También en unas reglas que habíamos analizado hace unas clases, habíamos visto que Enrique, pues había dado una forma abreviada que al final de cuentas es la misma. Acá lo dejo a su consideración, la que ustedes quieran utilizar, pero bueno, el procedimiento es que primero se define la coimplicación y luego se lleva a esa forma, digamos que, abreviada. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda, algún comentario? Ahora no los saludé porque como vi que comenzamos más tarde, nos fuimos directamente al trabajo del día de hoy, pero bueno, coméntenme cómo van sintiendo el curso. Adrián, Uriel, Alan, algo que me quieran comentar, sí quedó más o menos claro. Voy a poner de todas maneras otro ejemplo. Pues sí, bueno, nomás es, ahora sí, cuestión mía de ir checando, repasando, pero todo bien hasta ahorita. Ok, vamos a hacer un ejercicio parecido. Profa, ¿No? yo tengo una duda. Sí. En el paso 7 está no R y en el paso 6 está R. ¿No se podrían cerrar ahí? Sí, pero nos hacía falta trabajar el paso 2, ¿no? Ah, sí, mi Entonces, pregunta es, lo dejamos abierto para que podamos poner ahí la otra rama que se abrió. oh, ya. Y ya vimos que ahí están todas las proposiciones contradictorias. De la que de repente yo tenía algo de duda era de la Q, pero vean que ahí salió Q y no es cierto que Q, ¿no? De todas maneras está P, negación de P, R, negación de R, Q y negación de Q, lo que quiere decir que el árbol cierra y que la fórmula original, sin esa reducción al absurdo, pues es una fórmula válida.
Profesora, ¿Mande? entonces, para que sea válida, solamente debe de cerrar todas las proposiciones de distinto tipo, PQR. No deben de cerrar todas las que vayan resultando atómicas, ¿verdad? Nada más P, Q y R y todas las letras que existan. Pues el ideal es que sí, es que, por ejemplo, acá todas las ramas cierran, ¿no? O sea, pero no es que deban seguir un orden específico, sino que toda proposición, al final quedan solamente proposiciones atómicas y deben de encontrar a su proposición contradictoria en el cuerpo del árbol. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, yo creo que quedaba un poco de duda por el paso 5, el de negación de la implicación en R y P, porque esas quedan apartadas, o bueno, son las mismas que algunas de las de abajo, pero usted dice que cierran, ¿no? Lo importante es que cierran. Sí, ahí están las proposiciones atómicas contradictorias encerradas en un círculo rojo. Vamos a poner otro ejemplo, ¿les parece? De acuerdo. Igual con coimplicación, ¿va? Voy a borrar la pantalla y entonces vamos a poner P y R coimplicación R y P. ¿De acuerdo? Ahí está entonces el ejercicio que vamos a trabajar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a definir, ¿de acuerdo? Antes de poner la negación a todo el argumento, vamos a definir y va a quedar de esta manera. Híjole, va a quedar largo, ¿no? Entonces quedaría P y R. Es que no pinta. P y R, entonces R y P. Y luego vamos a tener una I y vamos a ponerlo a la inversa. R y P. Entonces, P y R. ¿De acuerdo? Acá vamos a poner unos corchetes para separar el par de fórmulas. Y luego, ya que está definido, vamos a poner la reducción al absurdo, que implicaría negar toda esta fórmula grande que nos resultó. Y ahora sí, comenzamos a trabajar con el árbol lógico. Es una negación de la conjunción, o sea, una proposición alfa. La proposición alfa ramifica y me dice que se niega el primer conjunto y se niega también el segundo conjunto. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner, no es cierto que P y R, entonces R y P, y luego vamos a poner lo mismo, no es cierto, R y P, entonces P y R, ahí están, ¿no? Los dos conjuntos negados. Y ahora sí las trabajo como proposiciones alfa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son negación de la implicación. Me dice que el antecedente queda escrito como está. Vamos a ponerle aquí P y R y el consecuente se niega.
no es cierto que R y P. Luego tenemos lo mismo, R y P. Y luego tenemos, no es cierto que P y R. Ok, entonces ahora sí ya clasificamos. Bueno, debí haber clasificado todas las proposiciones, pero siento que no me va a caber aquí en la pantalla. Entonces la primera es una conjunción, es una proposición alfa. Luego tenemos otra proposición alfa. Luego tenemos, no es cierto que R y P sería una proposición beta. Luego tenemos nuevamente una negación de la conjunción, tenemos una proposición beta. ¿Ok? ¿Hasta ahí van bien? Vamos a trabajar con los troncos, o sea, con las proposiciones alfa. Me dice que se separa el primer conjunto del segundo conjunto. Y tengo P y luego R y luego R y luego P. ¿De acuerdo? Ahí están las proposiciones. Luego voy a trabajar con las proposiciones beta. Me dice que tengo que abrir una rama y que el primer conjunto va negado y el segundo conjunto también. Entonces pongo, no es cierto que R y luego pongo, no es cierto que P. Lo mismo hago con la segunda fórmula, que da, no es cierto que P y luego no es cierto que R. Aquí ya es más evidente, ¿se fijaron? Que el árbol cierra. Ahí está el árbol cerrado, nada más que como que de repente comienza bien y después tarda un poquito en mostrarse en pantalla. Pero bueno, ahí están las proposiciones contradictorias. P y no es cierto que P, R y no es cierto que R, luego tenemos no es cierto que P con P y no es cierto que R con R. Ahí está cerrado el árbol. ¿Dudas con el ejemplo? Este fue más evidente, ¿sí o no? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que decir? No, profesora. Gracias por la respuesta, Miguel. ¿Algún otro comentario? Sí, Había quedado por que ahora iba a vamos. dejar. Sí, perfecto. Que iba a dejar una tarea, ya no la dejé. Pero Oiga, pues bueno, maestra, yo tengo una duda. sí, dígame. Ahí en el paso, creo que es el 3, está Ujú. negado todo, ¿no? ¿Por qué baja negada nada más una, qué es? La conjunción, creo. Porque es una proposición de tipo alfa. A ver, la voy a ponerle aquí. Esto es una proposición alfa, ¿no? Y entonces este es el antecedente. Y este es el consecuente. Si revisa las reglas de las proposiciones alfa, el antecedente queda escrito tal como está y el consecuente se le añade una negación. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con esta, es una proposición tipo alfa, una negación de la implicación, entonces el consecuente queda escrito tal como está, el antecedente, perdón, y el consecuente se le añade una negación. ¿Ok? Pero el antecedente no está negado. No. Esta negación que está afuera determina esta conectiva. Por eso digo que es una negación de la implicación. Ah, es verdad, es verdad. ¿Sí? O Gracias. sea, esa conectiva, esta está determinando a la conectiva principal que es la implicación. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quisieran comentar? Todas las dudas son válidas y pues me gustaría, la verdad, resolverlas para que fuéramos avanzando. Yo creo que vamos avanzando. Espero que así sea. Ya al menos la mayoría ahorita sabe pues la metodología de los árboles lógicos. Todavía nos falta avanzar en la temática. Sin embargo, puedo creer o quiero llegar a creer que ya hay mucha claridad. ¿Dudas?
Piénsenle, revisen sus apuntes. Creo que no. Espero que todo vaya súper. Y bueno, si no hay dudas, pues bueno, vamos a seguir trabajando. Vamos a ver un poquito, nos vamos a pasar del capítulo 1 de Redmond al capítulo 2 de Redmond y vamos a analizar los cuantificadores, porque en esta semana, o sea, hoy lunes y el próximo viernes, que después del día de descanso sí tenemos clase, no hay ninguna noticia de suspensión, pues vamos a comenzar a trabajar árboles lógicos con cuantificadores, pero antes debemos saber qué es un cuantificador, ¿ok? Entonces, pues bueno, voy a quitar esta pantalla y voy a mostrar en pantalla el libro de Redmond. Vamos a hacer una breve lectura de qué es cuantificadores, los tipos de cuantificadores y cómo se formaliza con cuantificadores. ¿De acuerdo? Recuerden que el paso 1, hipotéticamente, sería traducir del lenguaje natural al lenguaje formal. ¿Va? Entonces, a ver, denme un minuto en lo que dejo de mostrar esta pantalla. Ok, espero que ya se me escuche de manera adecuada. Ahora sí, vamos a trabajar, como les decía, el Redmond en el capítulo 2. Bien, ahí ya se va a mostrar la pantalla. ¿Se escucha y se ve bien? Ojalá me pudieran decir, ya sea abrir su micrófono o escribir un mensajito y decir. Sí se escucha, prof. Perfecto. ¿La pantalla se ve? Se escucha y se ve bien. Perfecto, Sí, muchas gracias. Bueno, pues bueno, vamos a leer qué es el cálculo predicativo y cómo se formaliza. No vamos a ver las reglas, pero sí vamos a ver qué significa cada cuantificador. Entonces, te pido que ya después de que hayas anotado el día de hoy la definición de la coimplicación, hoy sí va a haber tarea, ahorita te la muestro en pantalla, para que le tomemos una captura o copies los ejercicios que vas a resolver practicando la definición de la coimplicación. Pues bueno, vamos a ver qué es un cálculo predicativo, ¿no? Entonces dice capítulo 2, cálculo predicativo. Vamos leyendo, pon de título cálculo predicativo, a tomar algunas notas de estas páginas. Dice, Aristóteles en la silogística y los escolásticos, bajo la rúbrica de las propiedades de los términos, analizaron la proposición como sujeto y predicado, y cópula, el verbo ser o estar. Frege, en su conceptología, fue el primero en elaborar la teoría actual de la cuantificación, sustituyendo el análisis sujeto-predicado por el de función-argumento. La función corresponde a las propiedades o relaciones y el argumento a las cosas. Entonces, bueno, van a anotar que una proposición, según Aristóteles, se está dando como sujeto, predicado y verbo.
Anoten primero eso. Una proposición para Aristóteles equivale a sujeto, predicado y verbo. ¿Puede repetir, por favor? Claro que sí. Una proposición equivale a sujeto, predicado y verbo. ¿Ok? Y después van a poner algo también bien importante, que en el cálculo predicativo son importantes las propiedades de los términos. En el cálculo predicativo son importantes las propiedades de los términos. Ok, seguimos leyendo. Vamos a leer sobre la proposición atómica. En la lógica proposicional no desarmábamos la proposición atómica para examinar su interior, pues las conectivas negación, conjunción, implicación, disyunción y coimplicación bastaban para elaborar la lógica de las proposiciones sin tomar en cuenta cómo su contenido interior afectaba las relaciones entre ellas. Ahora, en la lógica predicativa o cuantificacional, escudriñaremos la composición interior de las proposiciones atómicas y discutiremos las relaciones interproposicionales a la luz de ella. La estructura interior también consta de relaciones. Podemos hablar, pues, de las relaciones intraproposicionales dentro de la proposición atómica e interproposicionales entre las proposiciones. Eso lo vamos a ver a continuación. Ya digamos que cristalizado en ejemplos. Se han identificado dos tipos fundamentales de proposición atómica, es decir, de relaciones intraproposicionales, las que podemos llamar predicación e identidad. Vamos a ver, predicación. En esta, una propiedad, rasgo, característica, cualidad o atributo se atribuye a una o varias cosas. Las propiedades pertenecen a las cosas y un término que se refiere a una propiedad puede llamarse, en este sentido, predicado. Es por eso que la parte de la lógica que estudia los predicados se llama lógica predicativa. El oso tiene la propiedad de ser peludo, y en la oración el oso es peludo, peludo es un predicado. Distinguimos dos proposiciones predicativas. Cuando hay una sola cosa a la que se le atribuye la propiedad, que para efectos de esta parte del curso nos vamos a enfocar en la predicación sencilla. Y hay un ejemplo, Don Quijote es manchego. El ser manchego se atribuye o es una propiedad que se atribuye al sujeto. El rey corre. El correr se atribuye al rey. Correr es la propiedad, el rey es el sujeto. Rocinante es una ficción de la imaginación. El ser ficción se atribuye a Rocinante. Entonces, por favor, escriban ahí qué es un predicado. Es una propiedad que se atribuye a una o varias cosas o a uno o varios sujetos. Hay predicación sencilla y hay predicación compleja. Y por favor en sus apuntes copien qué es la predicación sencilla.
Bien, seguimos entonces con nuestra lectura. Y nos vamos a ir a aquí, los símbolos de la lógica predicativa. La lógica de los predicados presupone todos los símbolos y reglas de la lógica de proposiciones y además tiene sus propios símbolos. O sea, ya sabes que es una proposición, que hay 5 conectivas. En el caso de árboles lógicos, conociste las proposiciones alfa y beta, ¿no? Y en el caso de la lógica predicativa, pues tienes que aprenderte otras constantes lógicas que se les llama cuantificadores. Estos incluyen tanto constantes y variables. Las constantes lógicas son los cuantificadores y hay constantes que son los cuantificadores y las conectivas y hay variables que son proposiciones P, Q, R, ¿no? En el caso de esta lógica, X, Y, Z. Las constantes y variables de las cosas se llaman individuales o singulares. Las de propiedades se llaman predicativas o simplemente predicados. Tenemos pues los siguientes símbolos. Constantes lógicas, los cuantificadores. Universal. También copien estos, ¿no? ¿Cómo son los cuantificadores? Como una U y una X. También se puede poner como una A al revés y una X. Y el cuantificador existencial es una E y una X, pero también se representa como una E al revés y una X. Ahorita que muestre la pantalla de mi tablet, vamos a poner ahí los cuantificadores, ¿no? ¿Qué significa esa U y esa X? Bueno, pues es el cuantificador universal y se puede traducir como todo. O sea, remite a la totalidad, todo. Si se le aplica una negación, significaría ninguno. Eso también ve anotándolo, por favor. Luego tenemos el cuantificador existencial, que significa alguno o alguno no. Existen algunos elementos de determinado conjunto. Y bueno, también tenemos los símbolos para cosas, que son letras minúsculas usadas como constantes singulares. Y también tenemos propiedades, letras mayúsculas usadas como predicados. Hay variables para cosas, X, Y, Z, se dice cualquier cosa. Y para propiedades y relaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí van anotando? Sí. Sí. Vamos a ver ahora entonces cómo se formaliza. Ahí está. Dulcinea corre. Esta es una forma de que se formaliza. Dulcinea corre. El sujeto va en minúscula y la propiedad va en mayúscula. ¿De acuerdo? El peso es un peso. El sujeto va en minúscula y el predicado va en mayúscula.
Don Quijote es manchego. El sujeto va en minúscula y el predicado va en mayúscula. Luego tenemos este ejercicio, que es el que vamos a hacer ahorita, ¿no? Vamos a enfocarnos solamente a los que tienen proposición o predicación sencilla, ¿no? O sea, el ejercicio 1. ¿Qué podría decir? S mayúscula V. No, V, digo B mayúscula S minúscula. No. A ver, vamos a enfocarnos en el A1. Dulcinea no es manchego. Podría decir eso, ¿no? Dulcinea no es manchego, exactamente. ¿Quién fue? Es que no estoy viendo la pantalla. ¿Quién fue que dijo eso? Soy Ángel Méndez. Perfecto, gracias Ángel. Luego, el 2 son predicación compleja, compuesta. Entonces, nos vamos a saltar, sí lo vamos a ver, pero no en este momento. Ahora, vamos a ver qué podría decir el A7. Vamos a decir que Q significa Quijote. Y H, pues pónganle ahí algo, ¿no? Que empiece con H y algo que empiece con G. Intenten ver qué es lo que puede decir ahí. Quijote es homosexual. Y Quijote no es guapo. ¿Qué les parece? Eso es lo que diría. Vamos a trabajar ahora con la A10. ¿Les parece? ¿Qué puede decir la A10? Si Q es Quijote, hay negaciones, una J, una G, que ya quedamos que Quijote no es guapo. ¿Qué diría la primera parte? Don Quijote no es de Jalisco y Don Quijote no es guapo. ¿De acuerdo? Estamos trabajando predicación sencilla. Profa, Así, nos vamos. Sí, adelante. ahorita hemos usado ejemplos en los que son de es. También podría utilizarse en está. Claro, sí, sí hay, de hecho, en el Redmond hay una parte que dice que el verbo ser o estar es la cópula por excelencia, ¿no? Ok, gracias. Y entonces, pues bueno, nos vamos a encontrar recurrentemente con el verbo ser o estar, pero cabe cualquier otro verbo, no como el rey corre. El predicado es corre y no es el... No. Acuérdense cómo está estructurada la oración, sujeto y predicado. El núcleo del predicado es el verbo, ¿de acuerdo? ¿Cómo distingo de dónde termina el sujeto y dónde comienza el predicado? El verbo denota la acción, es el núcleo del predicado, entonces es a partir de ahí. Si digo el rey corre, el sujeto es el rey, el predicado es corre. El núcleo del predicado es el verbo, que en este caso es corre. Entonces, bueno, aquí están algunos ejemplos que hay que formalizar. Van a trabajar todos los que tengan predicación sencilla. Por ejemplo, la 1. Sancho Panza es bueno. Ponemos una B mayúscula, es la propiedad, y la S es el predicado que remite a Sancho.
Sancho Panza era bueno. Van a formalizar la 1, la 2, la 3 y la 4. Y ahorita lo vemos. Dulcinea no se da a Sancho. Esta es predicación compleja. No hay que hacer la 5. Dulcinea se casó con Sancho. También es predicación compleja. Y luego nos saltamos hasta la B12. Rocinante correrá. Entonces hacemos la 1, la 2, la 4, luego la 12. La 13 también, Rocinante corrió y Dulcinea le dio un premio. Bueno, esa también es compleja, ¿no? Entonces nada más hacemos esos 5 ejercicios para que vean la relación entre el sujeto y la propiedad de este. ¿Me puedes repetir cuáles cuáles ejercicios son, por favor? 1, 2, 3, 4, 12. Gracias. Ok, ahorita vamos a checar cuando trabaje con con la tablet. Vamos a checar esos ejercicios. Vamos a ver la cuantificación. Las constantes lógicas de la lógica predicativa son los cuantificadores. Hay 2 cuantificadores, el universal, la U al revés, ¿no? Que significa todo, y se lee para cualquier cosa, llámese X, para cualquier X, indique que todas las X que gobierna pueden reemplazarse, todas juntas por la letra de cualquier cosa. 2. El existencial, al menos uno, alguno, uno, se lee para al menos una cosa, llámese X, para al menos una X, hay al menos una X tal que indica que una o todas las letras que gobierna pueden ser reemplazadas por la letra de al menos una cosa. Bueno, ahí está, van a copiar el significado y el sentido de los cuantificadores, el universal y el existencial. Esto es bien, bien importante que esté en sus apuntes. Entonces, copien cómo se lee cada uno de los cuantificadores.
Ok, ya quedó copiado qué es el universal y qué es el existencial. Y bueno, vamos a traducir en esa libreta de notas esto que dice traduzca al español. G guapo, A amar, T triste, C correr, H ser humano. Recuerden hacerlo con predicación, solamente los de predicación simple, ¿no? O sea, donde nada más haya una propiedad de los términos, ¿de acuerdo? Ok, sí están trabajando aquí en esta página, ¿verdad? Sí.
Ok, vamos a comenzar entonces a los que pues acabamos de dejar, a ver si todo quedó claro, si se pudo traducir. Y bueno, ya vieron que de repente en esta cosa de la traducción, según practicamos, está siendo más sencillo. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla. Y voy a mostrar ahora la pantalla donde escribimos para hacer los ejercicios de formalización. ¿Me pueden decir si ya se está viendo la pantalla? Aún no. Ok. Ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, vamos a revisar cómo es que se formalizó pues estos ejercicios, ¿no? Vamos a comenzar con los que tenemos que... bueno, primero voy a comenzar explicando una cosa, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir Sócrates es mortal. La propiedad es ser mortal y el sujeto es Sócrates. ¿De acuerdo? Recuerden esto con el ejemplo que acabo de poner. Este es la propiedad, aquí le voy a poner, que es lo que leímos. Y la S es el sujeto de la oración. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa también nos hacía falta explicar? Los cuantificadores. ¿De acuerdo? Tenemos entonces cuantificador, un cuantificador que es universal, que es así, o también se escribe así, ¿de acuerdo? Y que se lee para toda X, ¿no? Y tenemos también un cuantificador diferente, que es el cuantificador existencial. Es el mismo. Son, digamos que equivalentes, ¿de acuerdo? Y significa para alguna X. X, Y y Z significan cualquier cosa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el ejercicio 1, el A1 de Redmond, que sería, o que es esto así, diría que todos son guapos, ¿no? Ok. El 2 también diría que todos son guapos y el 3 también diría que todos son guapos. Luego tenemos el A6 que tiene algo como esto. Que diría, no es cierto que todos son guapos. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? También podría ser ninguno o solamente no es cierto que todos. Pues se leería de manera más adecuada, no es cierto que todos son guapos. Aunque De acuerdo. también en la silogística, la negación con el cuantificador universal se lee como ninguno. Vamos con el A7, que está diferente, ¿no? Todos son no guapos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a pasar con las proposiciones que tienen
conectiva, como por ejemplo la A11, la A12. Voy a borrar esto que está en pantalla y vamos a ver qué diría aquí. Ajá, ¿qué diría? Todos corren y todos están tristes, ¿no? Este es el cuantificador universal. Todos. Aquí dice, es la propiedad que cualquiera corre, cualquiera está triste y está relacionado con el cuantificador universal. Ok, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner el A13. El A13. ¿Qué diría para toda X o para cualquier cosa, llámese X? No es cierto que sea ser humano o corre. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Más o menos va quedando claro esta idea de la formalización? Vamos a Sí, más o trabajar, menos. a la inversa. No voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir otros ejercicios del Redmond. Capte el sentido y entonces formalice escogiendo sus propios símbolos. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar formalizar. Voy a mostrar ahora la pantalla del Redmond. Y hagan, pues, a lo mejor del 1 al 10. Y ahorita lo resolvemos en pantalla.
Ok, a ver, vamos a resolver algunos. Espero que hayan avanzado. Bueno, ya esta es la página es la 99 del PDF. Del libro es la 103, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resolver algunos ejercicios. Voy a dejar de mostrar esta pantalla y voy a pasarme al pizarrón. Ok, entonces tenemos el primer ejercicio que dice que todo es maravilloso. Vamos a poner que todo es maravilloso. ¿De acuerdo? Luego que todo canta, cada cosa es maravillosa. O sea, cada una de las cosas es maravillosa. Diría que todo es maravilloso. Todo caballo no es silla. Decimos que todo lo que es caballo, entonces no es una silla. ¿De acuerdo? Que vean, es igual a la B6. Ningún caballo es silla. Todo hombre es racional. Aquí pueden utilizar X, Y o Z. Si es hombre, entonces es racional. ¿De acuerdo? Y sería equivalente a la B8. Cada ser humano es racional. Vean la B12. Si algo es humano, entonces es racional. Eso de si algo implica un cuantificador existencial. Existe algo que es humano y a la vez es racional. Ojo, aquí hay un detalle, no sé si ya lo hayan observado, que cuando se utiliza el cuantificador universal, se utiliza la implicación. Y cuando se utiliza el cuantificador existencial o el particular, se utiliza la conjunción. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Dudas? Seguimos practicando pues la formalización. Se les va a quedar resolver la página 100 del libro. No, 100 del PDF, 104 del libro. Voy a poner aquí, voy a poner tareas. Tarea. Resolver página 100 del PDF, ¿no? Es 104 del libro. ¿De acuerdo? Es sobre formalizar con cuantificadores. Y también se les va a quedar de tarea los siguientes ejercicios utilizando la definición de la coimplicación. Nada más van a hacer dos y van a probar unas van a probar unas equivalencias. O sea que son válidas, ¿no? Entonces vamos a decir que el primer ejercicio va a ser P y Q. P y Q es una fórmula equivalente a no es cierto que P o no es cierto que Q. A eso se le va a llamar una equivalencia de Occam. ¿De acuerdo?
y también van a probar otra equivalencia. Entonces, esa equivalencia de Occam la van a hacer en árbol lógico. Y obviamente tiene que cerrar. Todos los árboles que estamos viendo por el momento cierran, ¿de acuerdo? Van a probar también una contraposición. O sea, si algún día la vamos a utilizar, tenemos P, entonces Q. Podemos utilizar también, si es necesario, una fórmula equivalente que se llama contraposición, que implica negar el consecuente. No es cierto que Q, entonces no es cierto que P. Y obviamente ambos ejercicios tienen que cerrar. Esa va a ser la tarea. Resolver la página 100, 104 y resolver estos dos árboles lógicos. Obviamente primero tienen que definir. Si quieren, practiquen uno con la forma que yo les di, que es la fórmula larga, por decirlo de alguna manera, y el otro lo hacen con la regla abreviada que les presentó Enrique en el taller de lógica. Y bueno, van a practicar cómo formalizar utilizando cuantificadores. Y ya el siguiente viernes, el viernes 17, pues vamos a trabajar con árboles lógicos utilizando cuantificadores. Presupone las reglas gamma y las reglas delta, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la tarea. Y ahora, ya que tenemos unos 10 minutos más de clase, un poquito más, pues voy a utilizar para escuchar cómo se sintieron. Alguien que quiera comentarme cómo se va sintiendo, si siente que va aprendiendo, eso es lo importante. Claudia García. Claudia, ¿tú cómo te sentiste en la clase de hoy? ¿Hay dudas? ¿Te hace falta práctica? ¿Algo que comentar? Buenos días. Todo bien. Por el momento no hay dudas. Gracias. Edmundo, ¿tú cómo vas? ¿Cómo te sientes? Bien, creo que con la complicación, lo entendí bien. Y lo que acabamos de ver me acordó un tema que es el cuadro de oposición tradicional. No sé si tenga algo que ver. Sí, claro, sí tiene que ver, o sea, ese cuadro de oposición, hay con lógica, de hecho el cuadro de oposición se debe con todas las lógicas, con proposicional y con predicados. Entonces se observa cómo cada oración, cada juicio de ese cuadro se va a poder formalizar. El tipo A sería universal afirmativo, el tipo E universal negativo, el I particular afirmativo y el O particular negativo, ¿no? Y bueno, fíjense que de la lógica de predicados se abre una bifurcación. Así como dice Edmundo, se abre esa bifurcación hacia la silogística de Aristóteles, pero también a la teoría de los conjuntos. Entonces, hay un lado filosófico, hay un lado que ya tiene que ver más con la matemática, pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Con el cuadro de oposición, que también lo vamos a ver, ¿no? Solamente que ahorita estamos muy focalizados en árboles lógicos. Gracias por el comentario y por la aportación, Edmundo. Fátima, ¿tú cómo te vas sintiendo? ¿Cómo te sentiste esta clase? Hola, yo me sentí bien, ya le voy entendiendo mejor. Ok, excelente. Ya saben que si tuvieran alguna duda que no se puede resolver de forma autodidacta y que tampoco ya lo intentaron en el taller y que tampoco les queda a la mano, pues bueno, pueden solicitar una asesoría directamente conmigo o para comentar un tema muy específico de lo que vamos viendo, pues la sugerencia es pues que me escriban, me manden un mensaje y ya programamos una fecha y una hora para que podamos conversar sobre algún tema, ¿no? También quisiera escuchar a Itmar. Itmar, ¿cómo vas tú? ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo que decir? No, veo que todo bien hasta el momento. Todo bien, excelente, ¿no? Excelente.
Y bueno, le voy a preguntar también por último a Enrique López, ¿cómo vas? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que decir? Pues por el momento no, voy entendiendo muy bien el tema. Voy entendiendo. Excelente, excelente, me da mucho gusto. ¿Alguien de manera general a quien no le haya preguntado quisiera comentar algo, decir algo o todo va bien? Bueno, yo sí quisiera comentar. Alberto, sí te escucho. Adelante, Alberto. Sí, pues lo primero que vimos, lo de la coimplicación, ajá, eso, pues eso sí lo entendí, quedó bien. Ahorita lo de los cuantificadores fue lo que no me quedó muy claro, en especial los ejercicios que ahorita hicimos de traducir al lenguaje formal, porque creí, o sea, cuando yo lo hice, lo había hecho de una manera y ahorita que usted lo presentó es completamente diferente. Entonces, pues creo que si después podemos seguir viendo más ejercicios así, pues por mí estaría bien. Ok, Alberto. Sí, de hecho, la siguiente clase, pues vamos a revisar esa tarea que es la página 100 y 104. Y también, pues, vamos a seguir practicando. La sugerencia es que memorices la forma del cuantificador universal, memorices la forma del cuantificador existencial, y también hubo una parte que les dije que copiaran, ¿no? ¿Cómo se lee cada cuantificador? Es importante, o sea, en lógica es importante la memoria y memorizar algunas cosas, ¿no? Entonces sí, vamos a retomarlo. Creo que de momento hemos cubierto todos los pendientes, entonces Alberto, te pediría por favor que la siguiente sesión, o sea, el próximo viernes, me recordaras pues resolver la página 100, 104. Y bueno, en su caso, pues ya me hicieras alguna pregunta de una duda más específica, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo, que quiera decir algo? Ok, bueno, espero que todo vaya bien. Tienen mi teléfono porque por si no se animan a comentar o a decir algo por aquí, con todo gusto recibo pues mensajes y ya conversamos de manera más en corto, ¿ok? Y bueno, eso sería entonces, si ya no hay nada más que comentar, eso sería todo por la clase del día de hoy. Les agradezco como siempre su tiempo, y bueno, nos vemos el próximo viernes, ¿va? Cuídense mucho, festejen.